Pues os comparto pantalla y vamos a ver un poco los últimos problemas que hay propuestos. Me había quedado en el 15, nos queda 16, 17 y 18. A ver si da tiempo, espero que sí. Ejercicio 16. Me habla de una estructura de 3 capas, donde tenemos una zona P muy dopada, 10 a la 18 aceptores por centímetro cúbico, una zona P no muy dopada, no tanto como esta P+, 10 a la 14, y una zona N con 10 a la 15. Si os fijáis, bueno, aquí me pone en el eje X, pues 2 puntos, que me indica el grosor de esta zona P, que está en sándwich entre la P+ y la N. Una distancia de 10 micras. ¿Vale? Y esto es fijo. Aquí tenemos una distancia fija de 10 micras. Independientemente de la tensión que vayamos a poner, pues esta zona siempre tendrá esta dimensión. Entonces, primero de todo me dice calcular y dibujar de forma cualitativa la densidad de carga, el campo eléctrico y el potencial cuando se aplica una polaridad inversa tal que la zona P se halla completamente dentro de la zona de vaciamiento. Es decir, hemos polarizado esta estructura de forma que ponemos una inversa. Eso quiere decir, bueno, aquí vemos una estructura tal que hay zona P y zona N, ¿no? Con lo cual, si es polarización en inversa, quiere decir que debe poner más tensión a la derecha que no a la izquierda. En esa situación, lo que se hace es aumentar la zona de vaciamiento que haya entre el P y el N. Si voy aumentando esa zona de vaciamiento, llega un momento en el cual esa zona P, estas 10 micras, están completamente en la zona de vaciamiento, ¿no? Que es lo que me dice el enunciado. Se aplica una polaridad inversa tan fuerte que la zona P se halla completamente en la zona de vaciamiento. ¿Vale? Por tanto, todo esto estará ionizado. No habrá portadores, por tanto, no habrá portadores que compensen los 10 a la 14 impurezas aceptoras por centímetro cúbico que yo tengo en estas 10 micras. Pues vamos a hacer este dibujo. Yo tendré, por lo tanto, 10 micras. Esto le llamo X1. Y si dibujo, una de las cosas que me dicen es dibuja la densidad de carga. Bueno, pues yo tendré menos Q por NA, donde NA, recuerdo, es 10 a la 14 centímetros a la menos 3. Luego tengo otro NA más hacia la izquierda, le puedo llamar el NA más, que son 10 a la 18. Y luego tengo el ND, que son 10 a la 15. Todos estos son valores conocidos. Por lo tanto, hasta aquí yo tengo una carga negativa porque me lo dice el enunciado. Hacia la zona N yo tengo una zona electropositiva, como mínimo con tanta área como tengo aquí.
porque recordad de la historia de la densidad de carga nula en total, ¿no? Si integro toda la densidad de carga, me ha de salir 0. Vamos a poner, bueno, no sé cuánto valdrá, pero vamos a poner aquí x sub n será la longitud de la zona n, y esto será QND, esto es positivo. Luego, a partir de la izquierda, yo tengo un NA más, ¿no? Sigo teniendo zona P, pero más impurezas. Entonces, en caso de estar no compensadas, por la perspectiva, este eje me parece como torcido, ¿no? Como resultas de esa polarización inversa, pues yo tendré ahora muchos más, no sé hasta cuándo, aquí tendría menos QNA, muchos más impurezas no compensadas porque hay más dopaje, ¿no? En la historia esta, de que a partir de esta posición hacia la izquierda ya el dopaje me crece. Entonces me crecerá esa polarización de la zona de vaciamiento. Tendré que me crece, ¿no? Por lo tanto, yo tengo una, y esto le puedo llamar X sub P, una estructura en la zona de vaciamiento, una polarización de este estilo, ¿no? Con esta forma. Este siempre está ionizado porque me lo dice enunciado, y luego esto no sé hasta dónde me llega, esto no sé hasta dónde me llega. Tengo por ahora incógnitas, x sub n no sé cuánto vale, x sub p no sé cuánto vale. Dependerá de la v, ya veremos cómo. Esto creo que es una de las primeras cosas que me dice. Dibujar de forma cualitativa, por el momento no me pone nada. Nada más. La densidad de carga, campo eléctrico y el potencial. Bueno, campo eléctrico yo sé que lo puedo expresar como la integral de la densidad de carga entre el epsilon diferencial de x. Sabiendo que muy lejos o lejos, fuera de esta zona de vaciamiento, el campo eléctrico es cero, es decir, la constante de integración es cero, que ya no la pongo. Con lo que si dibujo aquí este valor de campo eléctrico, pues tendré primero, aquí tengo el x sub p, aquí tengo el x sub 1, este sí que es conocido, de los x, el único que conozco es el x sub 1, estos son 10 micras, y luego el x sub n, que tampoco sé cuánto vale. Entonces integro, al integrar, pues tendré una línea recta. Integro una constante, tengo una función lineal. Por tanto, tengo aquí una línea recta con una determinada pendiente. Y ahora sigo teniendo una línea recta, pero ahora la pendiente me ha bajado, ¿no? Porque ha bajado este offset. Por tanto, ponemos así hasta que llega a la unión entre la zona N y la zona P, y a partir de aquí vuelvo a integrar una constante, pero ahora la constante es positiva, con lo cual la pendiente de esta línea recta es positiva. Y me vuelve aquí, justo al mismo punto en el cual había partido, es decir, la integral desde, vamos a ver, si pongo esto como el 0, si esta es la posición 0, pues esto sería menos x1 menos xp, pues desde menos x1 menos xp hasta xn de la densidad de carga es igual a 0.
¿vale? Por neutralidad de carga. Si divido por el epsilon, que es constante para toda la estructura, pues tengo que el campo eléctrico no tendrá variación, volverá al mismo valor que tenía antes de entrar, ¿no? Por tanto, vuelve a al mismo punto. Y aquí ya tengo campo eléctrico cero. Y esto, pues eso, campo eléctrico en función de la posición. Por el momento no me hace no me fuerza a hacer ningún cálculo. Ya me va bien. Me dice luego que tengo que calcular la tensión. ¿eh? Por ejemplo, el potencial de Fermi. Es un valor que yo sé que puedo calcular. Yo sé que el campo eléctrico lo puedo poner debido a esta estructura unidimensional. Bueno, el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. En una dimensión, pues tendré que en esa dimensión sea menos la derivada respecto de la posición del potencial, por ejemplo, el potencial de Fermi. Potencial de Fermi que si despejo, ¿no? Será una constante. Vamos a poner phi en la zona P+, menos una integral entre menos x1 menos xp y x, el valor de x que sea, del campo eléctrico diferencial de x. Cuando x coincide con xn, cuando hemos llegado al final, pues phi será phi sub n. ¿Vale? Entonces, nosotros tendremos... En este caso, como es negativo y estoy restando la integral, pues el potencial me subirá. A la integral de... Si bien la integral de una constante era una lineal, la integral de una lineal es una cuadrática, ¿no? Pues yo tengo aquí más o menos, Se dibuja más o menos. ¿No? Phi p más una cosa tal como esta, ¿no? En total tengo aquí pues la tensión de built-in más la tensión en inversa que estamos forzando. Recordamos que el potencial me han dicho que se halla completamente dentro de la zona, no, perdón, que se aplica una probabilidad en inversa. ¿Vale? Bueno, este era puramente cualitativo, el B es un poco el complicadillo. Me dice, si el campo crítico de ruptura son 3 por 10 elevado a 5 voltios por centímetro, calcular la máxima tensión en inversa que yo puedo aplicar. Bueno, vamos a ver. Esta VBI más VR se convertirá en VBI más un breaking voltage. Es aquel valor de VR tal que habré llegado a un campo de ruptura. Este de aquí
Este pico será el campo de ruptura en estas circunstancias. Le vamos a poner E crítico. Y lo conozco, me lo da el enunciado. El E crítico es igual a 5 por 10 a la 5, 3 por 10 a la 5. 3 por 10 a la 5 voltios por centímetro. Es algo conocido, porque me lo dicen. Me dicen, busca el valor de tensión externa tal que se ha llegado al campo de ruptura. Entonces me tengo que fijar en el máximo. ¿Cuál es mi incógnita a despejar? La BV. Esto es mi incógnita. Entonces lo que tengo que hacer es buscar cuál es el resultado de toda esta área, ¿no? Porque al final toda esta área será igual a la variación VBI más BV. Tengo que buscar cuál es toda esta área e igualarla, ¿no? A VBI más BV será igual a ¿qué? Pues vamos a ir definiendo valores. Aquí yo tengo, vamos a decir, no sé, E sub X, que es la misma notación que hay en la resolución del ejercicio. Aquí introduzco una incógnita más. Fijaos, ya tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas. Tengo que sacar unas 4 ecuaciones por aquí. La primera será que VBI más BV es igual a toda esta área, ¿no? Entonces, esto será pues un medio de X sub P, esto es X sub P, por X más el área de un trapecio, es X1 por la media entre estos dos valores, X y E más E crítico, dividido por 2. ¿Vale? Esto es el área de este trapecio. Se coge la media y es como el área de un rectángulo cuya altura es igual a ese valor medio de estos dos puntos. Más el área de este triángulo, que es un medio de base por altura, ECRIT por X sub n. Por lo tanto, me salen esas incógnitas que os comentaba, aparte del BV, que es 1, 2, 3, 4 incógnitas. Aquí hay una ecuación, me faltan 3 ecuaciones. 3 ecuaciones que voy a ir desgranando. Por ejemplo, este campo crítico se puede calcular integrando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, integrando esta de aquí. El campo eléctrico lo calculamos a partir de esta integral. Pues a partir de esta integral, pues puedo decir que ese campo crítico, integrando de derecha a izquierda, pues será QND por XN, dividido por epsilon, claro. Sí, tendré el campo crítico que conozco es QND por X sub n, que es la integral de ρ, dividido por el epsilon. QND por XN, que es esta integral de la densidad de carga, dividido por el epsilon, que es del material, que es constante a lo largo del material, que es el epsilon del silicio o del conductor que tenemos aquí. Fijaos que aquí ya todo lo conozco, menos XN, por lo tanto ya puedo sacar XN, ¿no?
el X me lo dan. El epsilon, pues lo puedo buscar para el material. Ya tengo una. Ya me he cargado una. ¿No? Por tanto, aquí el X sub n lo puedo sacar como epsilon E crítica dividido QND. Ya tengo una. Vale, ¿qué más? Tengo el E sub X, tengo el X sub P. Vale, lo siguiente que puedo hacer es la neutralidad de carga. Esto lo tenía por aquí, ¿no? Esta integral debe ser igual a 0. Neutralidad de carga me dará una relación entre X sub P y X sub N que ya ahora sí que conozco, ¿no? Por tanto, yo tendré que toda esta área negativa ha de ser igual a toda esta área positiva. Es decir, QNA más QNA más por X sub P más QNA por X1, que conozco cuál es el valor, este no es interrogante, ha de ser igual a QND por X sub n. Aquí, X sub n ahora lo he podido despejar, ya lo conozco, los dopajes los conozco, el X1 lo conozco, lo que no conozco es el XP, ¿no? Por tanto, despejamos el X sub P. Será igual, primero las Q se me van, ¿no? Pues a X1 NA, no, perdón, XN ND entre NA más menos X1 NA entre NA más. Ya tenemos otra. Ya me he cargado otra incógnita. Ahora me quedan dos, ¿no? El BV y el EX, ¿no? El EX me falla. Recuerdo, el EX es el valor de campo eléctrico al cual llega inicialmente aquí, tiene este punto de inflexión. Lo mismo que para el campo crítico que lo sacábamos a partir de esta área de densidad de carga, ¿no? Aplicando esta expresión, pues ahora lo tenemos que aplicar igual, ¿no? Pero para este rectángulo, aplicamos la misma expresión y tendríamos, ¿no? Que el X va a ser igual a QNA, todo en valor absoluto, para no tener QNA más, para no tener signos por aquí. Ya sabemos que esto va a ser negativo. QNA más dividido por epsilon. Y luego por la base XP. Por tanto, ya tenemos otro más. ¿No? Primero calculamos XN, luego lo ponemos aquí, calculamos XP, luego lo ponemos aquí, calculamos X. Y una vez que tenemos E sub X, XP y XN, lo sustituimos aquí y tendremos el resto. ¿Ok? Vale. Entonces, el epsilon es igual 1,05 por 10 a la menos 12 faradios por centímetro. Para el silicio, creo que este es el valor que yo utilizo. 1,05 por 10 a la menos 12. Por lo tanto, primero el X sub n será 1,05 por 10 a la menos 12. Recordad lo que os comentaba, siempre poner las dimensiones.
campo crítico, ¿no? Campo crítico, esto era 3 por 10 a la 5. 3 por 10 a la 5 voltios por centímetro, dividido por Q y ND. Pues dividido por Q, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Y luego, porque claro, puedo decir, ¿qué unidad de carga cojo? La unidad o... Sobre todo, normalmente cuando está conjugado con KT, no suele ser este valor, suele ser el valor 1 de una carga del electrón. Cuando está conjugado con el epsilon, entonces sí que tengo que coger la carga en coulombios. En E sub D que era 10 a la 15, ¿no? Quiero recordar. Por 10 a la 15 centímetros a la menos 3. Entonces tendremos... centímetros y centímetros a la menos 3 me da centímetros. Recuerdo que un faradio es un coulombio que se puede almacenar por una variación de un voltio. Es un coulombio, ¿no? Entonces, coulombio por voltio, que se me va con este y con este. Por lo tanto, las unidades serán centímetros. Lo puedo poner tranquilamente en la calculadora. Abrimos el R o el programa que queráis o la calculadora. Y 1,05 menos 12 por 3,5 dividido por 1,6 menos 19 por 1,15. Vale, y esto me da... Esto de aquí, no sé si por aquí... Espera, que por aquí tengo la chuleta que lo hice ayer. No. 19,68 micras, ¿vale? XY pone igual 19,68 micras. Primer valor. El segundo es este de aquí, ¿no? Por tanto, tendremos lo mismo. Este valor que hemos obtenido por la ratio 10 a la 15 entre 10 a la 18. Aquí ya no hace, como son pocos valores, no hace falta hacer la historia de las unidades. Menos x1, bueno, aquí, ojo, esto es 10 por 10 a la menos 4, por tanto, esto es centímetros. Por tanto, esto es 10 micras son 10 a la menos 3 centímetros. Y luego la ratio NA entre NX, que es 10 a la 14 entre 10 a la 18. El XN por ND, que es 1E15 entre 1E18, que es NA más, menos 1E menos 3, que es X1, por NA, que es 1E a la 14 entre 1E a la 18. Y esto me dan XP, que es mucho más estrecho, de orden de 1,8 por 10 a la menos 6 centímetros. A ver si... 1,8 por 10 a la menos 6. Esto me da un XP
1,8 por 10 a la menos 6 centímetros, que esto es 0,018 micras. Para compararlo con esto, cual tiene sentido, ¿no? Porque tenemos un muy alto dopaje en la zona N+. En la zona N+, aunque aquí lo he puesto exagerado, aquí tenemos 10 a la 18, aquí 14 y aquí 15, es decir, y estas áreas son las mismas, por tanto, lo que tenemos es que esto es muy estrecho y muy puntiagudo, es como una delta de Irak en el fondo. Esto es como una delta de Irak. En el fondo es más parecido a esto que no como os lo he dibujado, que es un poco, ¿no? Con lo cual aquí esto sería la ρ y el campo eléctrico tendría una pinta tal como esta. Empezaríamos desde aquí. Luego esto y luego esto. Sería más parecido a una cosa como esta, ¿no? Porque aquí hay una variación muy abrupta. Esta distancia es muy pequeñita. Pero bueno, ya nos ha servido, hacerlo así. Podríamos haberlo hecho también así, ¿no? Suponiendo que esto es muy pequeño, pero ya no va. ¿Qué más? Pues ya tenemos el valor de xp, tenemos el valor de e sub x, pues lo mismo. E sub x, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, por 10 a la 18 centímetros a la menos 3, por x sub p, que es 1,8 por 10 a la menos 6 centímetros, dividido por epsilon, 1,05 por 10 a la menos 12 faradios por centímetro. Y vamos a ver si me cuadra. Esto tiene que ser voltios por centímetro. Centímetro y centímetro, tengo centímetro cuadrado, que con este 3 me sale aquí un menos 1. Por el momento sí. Luego tengo faradio y culombio. El faradio era un culombio por voltio, por tanto esto será voltios por centímetro. Q por 10 a la 18, por 1,8 por 10 a la menos 6, bla, 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 ¿no? 1,6 menos 19 por 1 18 por 1,8 menos 6 dividido por 1,05 menos 12. Fijaros que el valor que me va a salir pues estará entre 0 y el valor máximo. Es decir, si me sale, yo qué sé, 10 a la 6, pues no tendrá sentido. Por ahí ¿no? ¿Veis? Me sale del orden de 2 por 10 a la 5. Bueno, es razonable, ¿no? Si yo qué sé, me equivoco aquí, le pongo 10 a la 10 a la 10 elevado a menos 10 en lugar de 10 elevado a menos 12, ¿no? Porque lo he puesto en metros en lugar de en centímetros. Aquí, en este caso, o le pongo 14, por ejemplo. Pues ya me sale un campo superior al campo crítico, no tiene sentido, ¿no? Siempre que... A veces no se pueden razonar, ¿no? los errores, pero bueno, siempre que se pueda. 274 o 2,74 por 10 a la 5 voltios por centímetro.
Bueno, pues una vez que tenemos esto, lo ponemos aquí. Estos serán voltios por centímetro, ya me da voltios, ¿no? Por tanto, esto es voltaje, esto es lo mismo y esto es lo mismo. Entonces tengo que poner un medio de XP, un medio de XP, que es 1,8 por ahí a la menos 6 centímetros. Ojo, no liarse con esto. Por E sub X, aquí la tengo en esta variable, más 0,5 por la suma de sub X más el campo crítico por la distancia, que era 1e menos 3, esto es x1, más 0,5 por xn, que era 19,68, menos 4, por el campo crítico 3e5. 587 voltios. 0,6 voltios. ¿Vale? De orden de 587 voltios. Esto será, bueno, esto será la suma de VBI más V más BV. El VBI pues será de orden del voltio, por tanto podemos decir que esto más o menos es BV. ¿Cómo calcularíais el valor de VBI aquí en esta estructura? Dado que sabemos que este siempre está ahí. Bueno, en cualquier caso, dependería, en este caso dependería de hasta dónde llega. ¿Vale? No sería trivial, pero sería del orden del voltio. Por tanto, en lo que es el ejercicio, no sé por qué razón, aquí hace la suma más o menos correcta, pero luego da un valor erróneo. ¿Vale? 700... No, 580 y pico. Se hace esto. No es 600. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Pues pasamos al siguiente, el 17. Me dice, un diodo se halla en estado estacionario con un I sub D igual a 1 miliamperio. Eso para tiempos inferiores a cero. Es decir, nosotros hemos ido al laboratorio, hemos montado un circuito en nuestra protoboard y en ese circuito hay un diodo. Y por ahí, hace mucho tiempo que lo hemos montado, tenemos 1 miliamperio estacionario. Está permanentemente pasando esa corriente, porque está polarizado y eso es estable. En t igual a 0 se desconecta, es decir, desconecto la patilla que polarizaba esa tensión. Desconecto el...
Yo tengo un diodo. Una unión PN. Vamos a poner, esto sería un equivalente Thevenin de aquello a lo cual está conectado. Para tiempos inferiores a 0, pues esto está cerrado y por aquí pasa una corriente. ¿Cuánto? 1 miliamperio. Este es I sub t. Recordad que en electrónica ponemos en mayúscula esos valores estacionarios. Y en t igual a 0, ¡pum!, desconecto. Por lo tanto, deja de haber conexión eléctrica y abruptamente la corriente del diodo, vamos a poner aquí y diodo en función del tiempo, pues ¿qué ha hecho I diodo en función del tiempo? O I de la estructura PN en función del tiempo. Bueno, pues estaba tan feliz pasando 1 miliamperio. Esto es la corriente del diodo. Y de repente ha pasado a 0. Ya no pasa. ¿Por qué? Pues porque hay una desconexión física. Deja de pasar. Y justo en el momento en el cual yo he desconectado, hay una discontinuidad. Esto no es continuo. Aquí no hay derivada. De la corriente total que me pasa por la estructura. Y que denomino con una I latina, una I latina minúscula, que se refiere a que hay una variación temporal. Bueno, de hecho, pasa desde aquí hasta aquí, al estar desconectado. Aquí hacía mucho tiempo que estaba conectado, eso ya era estacionario, y de repente, pum, pasa a 0. Y tenemos corriente 0. Aquí tenemos I sub d de t positivo igual 0. ¿Ok? Esto es el enunciado, hemos de entender bien el enunciado. Naturalmente, bueno, primero, luego, seguimos con el enunciado, ¿no? Antes de intentar solventar nada. Me dice, haya la variación de Q sub t, y ahora veremos a qué se refiere con Q sub t. Notar que la variación QJ es despreciable y hallar y representar la variación de V sub d. Bueno, ¿qué es V sub d y qué es Q sub t? Primero iré con V sub d. V sub d, que también notamos, fijaros, es la misma notación, D mayúscula en el subíndice y en minúscula la expresión de la magnitud, que es I de corriente, V de tensión. Por lo tanto, esto es la tensión que cae en la estructura, es la definición de y depende del tiempo, dependerá del tiempo. Si yo voy y desconecto, y aquí tengo una función de alimentación, un osciloscopio, pues veré cómo me varía esta tensión. Y no lo va a hacer de forma abrupta. No va a ser como la corriente. La corriente sí que tengo una variación abrupta porque de poder pasar electrones a no poder, pues, ¿no? En el mismo instante en el cual desconecto, pues esto pasa de forma abrupta de aquí a aquí. La tensión es continua. Podemos expresar esta corriente que pasa por la estructura como la suma de un valor estacionario de corriente de diodo, que esto depende de la tensión de polarización, más una variación de la carga, esa Q sub t que veíamos en el enunciado, de la carga en las zonas neutras. En la unión PN, recordad, si aquí dibujo la concentración de NIP
o de delta de n y delta de p, esos excesos de portadores sobre los térmicos, pues yo tengo una cosa como esta. Esta delta de P en la zona N depende de la polarización. Por tanto, lo polarizo, pongo una tensión u otra, voy variando esa tensión, varío la carga que hay aquí. ¿Qué carga hay aquí? Pues la integral de Q para toda la zona N, ¿no? Para toda la zona N. Esto será la Q sub T, una Q transitoria que cuando cambio la polarización, pues no va a variar de forma abrupta. Ahí hay una población y tarda un tiempo en recombinarse, tarda un tiempo en drenarse, hasta que el delta de P pase a valer cero. Es un poco esa ecuación de continuidad, pero con un exceso de portadores, que depende del tiempo. Y que con el tiempo pasarán a cero porque esto se ha desconectado y ha de llegar a una situación de equilibrio puramente térmico porque no hay polarización, no hay nada, porque lo he desconectado. No pasa corriente y llegaremos a un perfil puramente de portadores térmicos. No, solamente habrá los portadores térmicos de la estructura, no habrá más. Como esta carga depende de la tensión, aquí hay una suerte de condensador, que podría definir o se define la capacidad de las zonas neutras como la variación de Qt respecto de V, esa V, porque depende de V. Ok. Bueno, por tanto, tenemos planteado esa ecuación diferencial. Bueno, en el fondo ha de ser más completa, ha de haber también una adicional debido a la carga y descarga de la zona de vaciamiento, pero como estamos en directa, esta de aquí la podemos despreciar. Cuando estamos en directa, la carga de las zonas neutras es un poco, aquí se denomina Q sub T, es lo que yo os ponía como Q sub T. La carga y descarga de las zonas neutras es la que domina. Por tanto, tengo una situación en donde a partir de tiempos positivos, I sub T, que es la corriente total que me pasa por la estructura, es cero. Aquí en I sub D tendré una dependencia con la tensión. Que es esta de aquí. QD entre QT. Se define QD, ¿no? O QT como he puesto aquí, de la forma siguiente. Si por aquí me pasa una corriente ID, esta corriente ID la puedo definir como la carga que tengo aquí, QT, por unidad de tiempo, tau T. Tau T es el tiempo típico que una carga me cruza la estructura. Por tanto, aquí tengo un exceso de Qt dividido por ese tiempo que invierten en cruzar la estructura, eso será la I sub t. Esto es un poco la definición de este tau t. El tiempo típico de transición a través de la estructura de los portadores. Con lo cual, el Q sub t en cero lo puedo poner como I sub d en cero por tau t. Justo antes de interrumpir la conexión, esto vale 10 a la menos 3 amperios, que es un miliamperio, y esto vale 10 a la menos 9 segundos.
Tau t, ¿cuánto vale tau t? Un microsegundo, ¿no? Pues 10 a la menos 6. Por tanto, esto es igual 6, 7, 8, 9, 10 a la menos 9 coulombios son los que tenemos almacenados, minuto cero, aquí. Pues esa carga, ese coulombio, no se drena de forma inmediata. Lo tendré que poner aquí y resolver una ecuación diferencial con Qt. Esto será Qt entre tau t, Qt de t entre tau t, esto es la derivada, igual a 0, ¿no? Será igual a 0 para tiempos positivos, que es esta ecuación diferencial que tenemos aquí, esta de aquí. Resolvemos, me da una exponencial decreciente, con Q de 0 el nanoculombio inicial del cual partimos y que tenemos que drenar. Por lo tanto, tenemos esta expresión de aquí. El tau es ese tiempo de transición, el tau t. Vale, esto es el apartado A. El apartado B me dice, y representa la variación VD de t. Bueno, como habíamos dicho, bueno, ahora ya sabemos que Qt en función del tiempo es 10 a la menos 9 por e a la menos t entre tau t. Como habíamos dicho que la I sub d era Q sub t entre tau t, y esto es la expresión del diodo, I sub 0 por e a la v entre vt menos 1. Pues yo puedo despejar, ¿no? Despejamos. Hacemos esto de aquí, más 1. Hacemos el logaritmo. Multiplicamos por vt. Esto será la v. Y como ya sabemos el valor de qt, tau t es un microsegundo y 0 me lo dan, creo. Y 0 me lo dan, 10 a la menos 14. Pues, y q sub t ya lo conozco. Este q sub t lo conozco, que es esto de aquí. Pues lo ponemos y ya tengo la variación con el tiempo de esa tensión. Bueno, y aquí lo dejamos. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tenía una duda, pero es de, de un problema de un examen. ¿Te la puedo preguntar ahora? Sí, adelante. Si es sobre en un diodo, en una barrera Schottky para... Es del examen de junio. Este de aquí, el primero, primer Sí. parcial, este. En el ejercicio 2, aunque no te lo pida, es que he visto que en algún otro te pide el potencial de barrera y no sé muy bien la diferencia entre potencial de barrera y tensión de built-in. Vale, aquí partes de valores tecnológicos, función de trabajo del semiconductor y de el metal, ¿no? Esto es un semiconductor tipo P, los huecos están aquí. ¿No? Aquí están acumulados los mayoritarios.
Con lo cual hay una barrera de potencial que evita que haya flujo de cargas. Lo que son las cargas o el mecanismo de transmisión de carga en esta zona, esas cargas las he dividido, las he puesto todas aquí y aquí no hay ninguna, con lo cual es, aquí hay esta barrera. Esta barrera que pongo aquí como VBI, que calculo de esta forma. Desde que, fíjate que este es tu valor de referencia, lo ponemos constante porque normalmente el enunciado me indica que está aislado, está un metal semiconductor. Por tanto, SPF constante. ¿Qué es lo que me varía entonces? Pues todo lo demás, las estructuras de banda. En el caso del metal también lo ponemos plano, ¿no? Porque hay tantos electrones que se mueven lo justo para que siempre aquí el campo eléctrico interno sea cero, ¿eh? Esto es de electromagnetismo. Recordad, en el electromagnetismo, en el metal, los campos eléctricos, pues efecto Faraday, internamente tenemos campo eléctrico cero. Y tenemos todas las cargas almacenadas en la superficie, ¿no? Lo que sería. Entonces, aquí esto plano. Y en un momento dado esto se reestructura hasta que lejos de la unión tenemos la estructura de bandas normal de ese semiconductor P. Entonces yo tengo que calcular el Φp, que eso no me lo da. Sí me debe dar el Φm, que es 464. Lo que no sé es este valor. ¿Cuánto vale? Pues vale la afinidad electrónica, que esto me lo da. La afinidad electrónica es lo que yo necesito para coger un electrón de conducción y sacarlo fuera del semiconductor. Es este salto, 405. Pero me falta la mitad del band gap y el potencial de Fermi. La mitad del band gap dividido por Q, que será 0,56. Y luego el Φb, que es Vt por logaritmo del dopaje dividido por MI. Que es esto de aquí. Logaritmo del dopaje dividido por MI. Sumas todo esto y ya tienes cuál es el salto, ¿no? ¿Cuál es el salto de... Por tanto, de phi s menos phi. ¿Cuál es el salto? ¿No? Porque aquí te da un valor, 5 y este 4,64. Pues la diferencia es el salto que, que mantienen los huecos aquí. Recordad, si no hay portadores no hay corriente, entonces si aquí no hay portadores de ningún tipo, no hay corriente. Tengo que suavizar esto para que los huecos que hay aquí en masa pues puedan abordar esta zona de vaciamiento por difusión, entonces sí que habrá corriente. Y eso es cuando lo pongo en forward, cuando pongo pues eso, más tensión, una tensión positiva en la zona P. No sé si he contestado a tu pregunta. No, yo me refería, bueno, te pueden preguntar el potencial de built-in, pero si te pidiesen lo mismo, pero visto desde el metal hasta el semiconductor, no sería lo mismo, ¿no? Vale, en este caso el potencial de built-in se supone que es ese que mantiene a raya los portadores en el semiconductor, que son los que ponen pegas a que pase corriente. Los que ponen pegas a que pase corriente son estos, que están aquí confinados. Y están confinados con un potencial que es esta diferencia. No sé si me explico. Sí, sí. Aquí tú tienes movimiento libre de cargas. Aquí no, en el semiconductor no, porque lo tienes divididos entre... Primero, aquí solo hay huecos prácticamente. El electrón es pocos. El mecanismo de transmisión de cargas aquí son huecos, que están chapados. Aquí hay, aquí no hay. Por lo tanto, ese potencial se refiere a... Ese salto de potencial se refiere al que se ha de superar para que haya, ¿no? O ese potencial que mantiene separado esa zona y que aquí haya un aislante, ¿eh? Una zona no conductora.
si quito ese si voy quitando ese potencial por un forward, pues lo que hago es que esta zona no conductora la hago más conductora porque de cada vez se va a difundir más, de forma exponencial. Se difundirán más portadores, por tanto exponencialmente me crece la corriente. Entonces, a ver, el enunciado concreto. La tensión de built-in. La tensión de built-in se refiere a ese salto que mantiene separada o que tienen que saltar los portadores del silicio, los que sean. Si son electrones, electrones, si son huecos, huecos. Vale, muchas gracias. Vale, pues si os parece, lo dejamos aquí y nos vemos mañana. Ya os paso esas instrucciones. Ojo que os enviaré un correo.